Evangelio de octubre 22, 2016. El Santo Evangelio según San Lucas. Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera, y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la carta de San Pablo a los Efesios. Cada uno ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, evangelizadores, pastores y maestros, para capacitar a los fieles que, desempeñando su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Ya no seremos como niños zarandeados por las olas, por el viento de cualquier doctrina, a merced de hombres malvados y astutos que conducen al error. Viviendo sinceramente en el amor, creceremos en todos sentidos, unidos a aquel que es la cabeza, Cristo. Muy bien. Primero que nada, arranquemos del Evangelio, tomemos de lo de Pablo y regresaremos al Evangelio. Fueron unas personas preocupadas, angustiadas, temerosas, a platicarle al Señor de la muerte de estos galileos. Justo cuando ellos estaban ofreciendo el sacrificio a Dios, entonces Pilato, que era un gobernador impuesto, un extranjero, los manda a matar. Y eso seguramente para ellos era desquiciante. Y la muerte, en aquel entonces, era precisamente un castigo de Dios. Y entonces ellos seguramente se preguntaban: ¿cómo es posible que si están ofreciendo sus sacrificios a Dios, Dios permita que les pase eso? Y nosotros también pudiéramos nosotros pensar, por ejemplo, todos los muertos que hubo por el huracán aquel Katrina, particularmente en Nueva Orleans. No faltó quien dijera que en Nueva Orleans había una gran comunidad de gays y que por eso Dios había mandado su castigo contra ellos. O, por ejemplo, también, una de las muchas interpretaciones que se le dan al ataque de las Torres Gemelas es que porque el pueblo o algunos del pueblo americano habían sacado a Dios de sus escuelas, porque había varios que se estaban oponiendo al juramento con Dios, al poder tener precisamente desde las Sagradas Escrituras hasta la simple mención de Dios en los diferentes ámbitos de los Estados Unidos. No faltó quien dijera: pues ahora Dios les ha dado la espalda. Y así, no falta el bárbaro que piensa que un castigo así es un castigo divino, y sin embargo el Señor nos dice: piensan que esos eran más pecadores que los demás. Pues de ninguna manera. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y eso nos toca a todos nosotros. A ustedes, a mí, y a todos los que prediquen o hablen. A todos los que entiendan un poco del Evangelio. Ahora entremos a esta parte también de lo que dice
Más aún, un hombre tenía una higuera e iba durante 3 años a buscar higos y nunca encontró uno. Finalmente el dueño dice, córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Y por otro lado tenemos la carta de Pablo a los Efesios diciendo, cada uno ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. ¿Qué es esa gracia? Me quiero salir un poco de lo que normalmente entienden o entendemos todos por gracia, particularmente en Occidente, e inclusive algunos en Oriente. Y por gracia se pudiera pensar algo así como un don de Dios. Ciertamente es don, pero siempre que leo gracia, charis, voy a pensar en el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Y todavía de una manera mucho más clara, en la energía increada del Espíritu Santo, según San Gregorio de Palamas. Y no es que Dios, esta parte de la medida es un poco difícil de entender. No es que Dios ame más a los apóstoles que a los profetas o a los maestros o a los pastores. El amor de Dios es infinito y se da completo. Sin embargo, la misión de Dios para cada uno de nosotros, igual que nuestros nombres, sí es específica de acuerdo a Dios. Dios no deja de amar inmensamente a aquel que es un pastor, un maestro, un evangelizador, un profeta o un apóstol, o un hijo de él, que no se le ha dado un cargo o una misión específica. Tendría que corregirme a mí mismo conforme voy hablando, porque creo que todos los bautizados tenemos la misión de hacer crecer la iglesia. Entonces, con esa pequeña corrección, o con esa, mejor dicho, pequeña aclaración, entendemos que Dios nos ha dado al Espíritu Santo su gracia increada, su energía increada, para hacer el trabajo que Él mismo nos ha mandado, de acuerdo a su voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que construyamos el cuerpo de Cristo. Que lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí está lo central, que lleguemos a ser hombres perfectos y alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. En lo que San Atanasio decía, la deificación de venir en dioses, no ontológicamente, como muchos tienen errores, sobre todo filosóficos y teológicos, al pensar que con la imposición de las manos nosotros devenimos ontológicamente en aquel que predicamos. No, de ninguna manera. Eso se corrige muy bien precisamente con la teología de San Gregorio de Palamas. Si nosotros, alguno de nosotros, deviniera ontológicamente en Dios, sería otro Dios. Y eso es una herejía, una blasfemia. Sin embargo, cuando participamos de la energía increada, participamos del propio Dios, pero no de su esencia. Y es el Espíritu Santo el que nos va transformando, el que nos va haciendo llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo importante. Esos son los frutos de aquellos de los que reclama Cristo el día de hoy. Los frutos de la mansedumbre, los frutos del amor, los frutos de la paciencia, los frutos de la caridad, los frutos de Dios, que son para Dios, pero que se entregan a través de nuestros hermanos, ya en este mismo mundo, con Dios mismo. Aclarémonos muy bien y veamos a qué estamos llamados, no solamente a hablar, sino sobre todo a vivir, a ser transformados en nuestra vida, y todos de acuerdo a esa misión que Dios nos ha dado desde el principio. Oremos unos por otros. Dios les bendiga, hermanos.